Bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para que estemos aquí reunidos en la casa del Señor y que juntos hayamos podido alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Les damos la bienvenida a los que están conectados a través de esta transmisión. El día jueves, ¿verdad? Problemas técnicos y no nos fue posible poder transmitir, así que ya sabe, ¿verdad? No tenemos que depender de la tecnología, no hay como que estemos siempre reunidos de manera presencial, ¿verdad? Es lo más seguro, ¿sí? Porque al final de cuentas la tecnología falla, ¿verdad? Si no es el internet, pues puede fallar la computadora, pueden fallar las cámaras, etcétera. Entonces, no transmitimos el día jueves, pero qué bueno que se han podido conectar en esta tarde ya, que podamos meditar en la palabra del Señor. Hoy en especial, ¿verdad? Meditaba yo en la carta del apóstol Santiago. Es una carta que en lo personal a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hay un pasaje ahí que me encanta, ¿verdad? Que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces. Y eso nos habla, ¿verdad? De que nada de lo que tenemos, nada de lo que poseemos, nada de lo que somos es nuestro. Todo proviene de Dios, ¿verdad? Proviene de Dios tanto su bendición económica, proviene de Dios tanto la salud, proviene de Dios la fortaleza, o sea, tantas cosas que a veces se nos olvida y pensamos que es por nosotros mismos, ¿sí? Y nos olvidamos de que es Dios a través de nosotros, que es Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Y mientras meditaba en esta carta, pensaba en lo que dice los primeros versículos del capítulo 1. Acompáñame por favor a Santiago, capítulo 1 y verso número 2. Y no sé si le pueden poner un poquillo de volumen ahí a los monitores, aquí al micro, para que me pueda yo escuchar un poquito acá enfrente. Dice Santiago 1:2. Él lo tenemos en pantalla. Fíjese bien cómo dice la palabra. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse ¿con qué? Con diversas pruebas. Pero fíjese cómo dice, considérense ¿qué? Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ¿verdad? Y es que el apóstol Santiago nos lleva a meditar precisamente, y de esto quiero hablar en esta hora, ¿verdad? ¿Cómo es que cada uno de nosotros respondemos ante las pruebas durante nuestro caminar cristiano o durante nuestro caminar espiritual? Recuerde que la palabra de Dios nos habla en Tesalonicenses que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que es lo que vemos, lo que sentimos, ¿verdad? Los sentidos con los cuales, ¿verdad? Olemos, vemos, escuchamos, palpamos, ¿verdad? Saboreamos. Son sentidos naturales, ¿verdad? Pero nuestro espíritu y nuestra alma de igual manera tienen esos mismos sentidos, ¿verdad? Y esos mismos sentidos nos llevan a nosotros a reaccionar físicamente cuando nos encontramos ante una prueba, ante una situación. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Ahorita que están a punto de ingresar a la secundaria, que están a punto de ingresar ¿cómo se llama? A la preparatoria, a la universidad. Normalmente, ¿verdad? Antes de poder ingresar, presentan un examen de diagnóstico para ver qué tan bien vienen preparados de su anterior preparación académica, ¿verdad? Los de secundaria, pues para ver qué tan bien preparados salieron de la primaria. Los de preparatoria, que también salieron de secundaria. Y los de universidad, pues que también salieron de preparatoria. Entonces quiere decir que enfrentan pruebas. Y esas pruebas son precisamente para diagnosticar, ¿verdad? Lo bien preparados, lo listos que están para poder enfrentar ese nuevo desafío, ese nuevo reto que se presenta delante de ellos, ¿verdad? Lo mismo sucede con cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que enfrentar diferentes pruebas en las cuales Dios va a examinar cómo respondemos nosotros ante esas pruebas, ¿verdad? A lo mejor cuando usted llegó al camino del Señor o al caminar cristiano, ha escuchado probablemente un sinfín de palabras o incluso a través de la internet ha podido ver videos en los cuales, ¿verdad? Le dicen lo siguiente: cree en Jesús
y todos tus problemas se solucionarán, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Tú solamente crees en Jesús y tus problemas se van a solucionar. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿verdad? Sinceramente, y que usted pueda responder sinceramente, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros se han solucionado nuestros problemas desde el momento en que creímos en Jesús? ¿Sí? ¿A alguien se le han solucionado problemas? ¿Sí? ¿Qué problemas se le han solucionado? ¿Económicos? ¿Físicos? ¿De familia? ¿Qué tipo de problemas se le han solucionado? Sí, laborales, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿se le han solucionado todos sus problemas cuando usted llegó a Jesús? No, ¿verdad? A veces, o sea, nos quedamos, pero pues me dijeron que solamente tenía que creer en Jesús y mis problemas se iban a resolver. Y pareciera en algunas ocasiones, ¿verdad? No digo que siempre, pero pareciera que en algunas ocasiones, en lugar de que se resuelvan nuestros problemas, tal pareciera que se incrementan. ¿A alguien le ha pasado eso? Que de repente se le han incrementado los problemas en lugar de que se le solucionen. Sí, normalmente a veces es que parecía que antes me llevaba mejor con mi familia, con mis papás, ¿verdad? Me iba mejor en el trabajo, pero a raíz de que me convertí en cristiano, ahora en mi trabajo no me quieren. Ahora en mi trabajo me señalan. Ahora mis papás dicen que le estoy dando la vuelta a la religión que ellos me enseñaron. Ahora mi familia me dicen que soy un traidor, ¿verdad? Que ahora nada más me la paso con los hermanos metidos en la iglesia y que ya no quiero convivir con ellos. Ahora mis amigos ya ni siquiera me invitan porque dicen que ya no tengo el mismo espíritu fiestero que antes tenía. ¿A alguien le ha pasado eso? Y normalmente, ¿verdad? Y yo quiero decirle esto porque usted no debe sentirse frustrado ante ese tipo de situaciones que se han presentado y que se van a seguir presentando durante toda nuestra vida aquí en este mundo. Seguir a Cristo, hermanos, es ser diferente. ¿Sí? Seguir a Cristo es ser diferente. Seguir a Cristo es ir en contra de lo que el mismo mundo dice que debería de ser. Seguir a Cristo implica, escúchelo bien, seguir a Cristo implica entender que tenemos que renunciar a nuestra vida pasada y tenemos que empezar a vivir una nueva vida para Él. Porque ya no se trata de nosotros, ya no se trata de nuestra familia, se trata de Él. Un día de estos, ¿verdad? Estoy preparándolo, no sé cuándo, ¿verdad? Lo voy a predicar, pero un día de estos vamos a hablar un poquito acerca de los pasajes difíciles que Jesús dijo en los evangelios, ¿sí? Esos versículos que a lo mejor con los cuales usted se ha topado y usted se pregunta, ¿pero por qué el Señor dijo esto? A lo mejor alguien ha escuchado, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, si tu ojo es malo, ¿qué tienes que hacer? Sácatelo, quítatelo. Mejor es que entres tuerto al reino de los cielos que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿Alguien ha leído ese pasaje? O si tu mano es mala, mejor córtatela. Y yo digo que de ahí el que fue ex candidato a la presidencia del Bronco, ¿verdad? Sacó esa onda de que si a los ladrones hay que mocharles la mano, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, si tu mano es mala, córtatela. Mejor es que entres manco al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. ¿Ha leído eso? ¿O qué le parece ese otro pasaje donde dice, mira, si la conducta que llevas está siendo de tropiezo para otros, ¿sabes qué? Mejor amárrate una piedra de molino al cuello y aviéntate al río. ¿Sí? Para que por tu causa no tropiecen otros. ¿Han leído ese pasaje, hermanos? ¿O qué tal cuando dijo el Señor Jesús, ustedes creen que yo vine para traer paz, pero la verdad es que no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y ahora los enemigos del hombre van a ser los de su casa. Pues sí es cierto, pastor, tengo ahí en mi casa metida a mi suegra y pues sí es mi enemiga, ¿verdad? Mi archienemiga. Entonces hay pasajes difíciles, ¿verdad? Pero un día de estos los vamos a tratar de estudiar a fondo, ¿verdad? Lo que yo quiero decirle en esta tarde, y dice Santiago 1:2, lo tengo aquí en esta versión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escúchelo bien, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este mismo pasaje quiero leerlo, pero en otras versiones para que pueda usted comprender, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús nos quiso decir. Es que a mí me impresiona, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiró a esos hombres para que pudiéramos nosotros comprender todo esto. Mire, tan solo fíjese, le voy a decir, en la Biblia de lenguaje sencillo dice,
Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. O sea, yo pregunto, ¿quién se siente feliz cuando está pasando por una dificultad? ¿Usted se siente feliz cuando está pasando por una dificultad? Por ejemplo, cuando se le acaba el gas y está usted ya bañándose, ¿se siente feliz por eso? O sea, yo pregunto, ¿se siente feliz por eso? Que de repente usted, ¿verdad? Estaba haciendo ya un ahorrito porque se iba a comprar algo y de repente le llega el recibo de la luz, le llega el recibo del agua, le llega el recibo del internet, del teléfono. De repente sus hijos le piden que tiene que comprar unos libros, no sé, la lista de útiles, ¿verdad? Y usted dice, ya no me voy a comprar esto. Pregunto, ¿se siente feliz por eso? O que de repente usted va al médico, ¿verdad? A hacerse un chequeo y de repente le detectan que tiene usted cáncer. ¿Se sentiría feliz por eso? Nadie se siente feliz cuando está pasando por dificultades. Nadie se siente feliz cuando está pasando por situaciones difíciles. Nadie está contento cuando le acaban de decir que ya hay que pagar la renta, que ya hay que comprar el gas, que hay que pagar los uniformes de los niños. Nadie se siente feliz por eso. Pero la palabra de Dios dice, deben sentirse muy felices, ni siquiera felices, sino dice muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Dice la NTV, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuándo se alegra usted mucho? Por ejemplo, los hombres, ¿verdad? Si nos reuniéramos hoy por la tarde, ponemos carbón en el asador, aventamos unas carnitas asadas, unas salchichas rellenas de queso, ¿verdad? Unos choricitos argentinos, ¿verdad? Y unas tortillitas a mano. ¿Nos sentiríamos felices, hermanos? Ninguno dijo amén, ¿verdad? ¿Sí? Pues claro que nos sentiríamos felices. O que las hermanas, ¿verdad? Al término de la reunión, de repente el esposo agarrara, sacara la cartera y les dijera, mira mi amor, aquí tienes 500 pesos, vételo a gastar con tus amigas, con las hermanas, ahorita en la tarde, ¿verdad? ¿Qué dirían las hermanas? ¿Sí? Y a veces consideramos los momentos muy felices cuando las cosas están yendo bien, cuando tenemos dinero en la cartera, cuando tenemos dinero en el bolso, cuando los hijos van bien en la escuela, cuando no hay problemas en el matrimonio, y decimos, ¿qué momentos más felices estamos viviendo? Pero la palabra de Dios nos está instando en esta tarde a que cuando pasemos por dificultades, consideremos un momento, ¿para qué? Para sentirnos muy felices, ¿verdad? Así que en esta tarde yo solamente quiero tocar 3 puntos con usted. Porque mire, la vida cristiana siempre va a estar marcada por pruebas y desafíos, ¿verdad? Que a final de cuentas, ¿sabe quién es dijeron, no el culpable, sino quién es el precursor de todo esto? Es Dios, ¿sí? Porque Dios es el que se encarga de que seamos probados para ver qué tanto hemos avanzado en nuestro caminar como cristianos. Mire, yo en lo personal, ¿sí? En el mes de mayo de este año, ¿sí? Yo en lo personal cumplí 42 años de ser cristiano. 42 años de ser cristiano, hermanos. ¿Sí? No sé si alguien tenga más o menos ese tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero 42 años de ser cristiano. Desde que conocí del Señor. Ahora, pregúnteme si en algún momento de mi vida he pasado por pruebas difíciles. Las he pasado. Yo mismo se los he dicho, ¿verdad? Ha habido momentos en los cuales, ¿verdad? Quise golpear a mi papá porque tenía yo tanto odio y rencor en mi corazón que sentía yo que de esa manera iba yo a sacar todo eso que estaba dentro de mí. Ha habido momentos en los cuales mi esposa y yo hemos pensado en separarnos porque pensábamos que ya nuestro matrimonio no tenía solución. Ay, pastor, ¿usted? Sí, claro. Somos también humanos, ¿verdad? Y pasamos por situaciones de esa índole. Pero sabe, déjeme decirle algo. Cuando esos momentos difíciles los tenemos que enfrentar, es una buena oportunidad para que podamos demostrar de qué estamos hechos. ¿Sí? ¿De qué estamos hechos? Yo no sé si usted, ¿verdad? En el trabajo, con su familia, en su matrimonio, con sus hijos, ha pasado por ese tipo de situaciones. Yo quiero pensar que sí. Porque son situaciones, o sea, por las cuales casi la mayoría de nosotros tenemos que atravesar. Hijos que a veces se sienten incomprendidos por sus padres y dicen, mejor me voy de mi casa porque esa es la solución.
Cuando se quiere ir de su casa, váyase, pero por las razones correctas. ¿Sí? Porque ya termina una carrera, porque ya es un profesionista, porque ya trabaja, ya quiere ser independiente. Es más, ya no le quiere pedir a sus padres, ahora le quiere dar. O sea, váyase por las razones correctas. Pero casi siempre los seres humanos estamos acostumbrados que cuando se presenta una prueba, tratamos siempre de buscar la salida más fácil. ¿Sí? Hay personas que a veces, ¿verdad?, han pensado hasta en quitarse la vida porque sienten que de esa manera por fin voy a descansar, por fin me voy a librar de todos estos problemas, por fin ya me voy a olvidar de todo, voy a estar en paz. Y no saben la realidad que al momento de quitarse la vida, solamente van a ir a dar al infierno para vivir una condenación eterna. Porque ¿sabe quién nos dio la vida? Dios. Y ninguno de nosotros tenemos el derecho de quitárnosla. Solo Él. Ay, pastor, como que no estoy comprendiendo lo que usted nos quiere decir en esta tarde. Mire, cada prueba, escúchelo bien, cada prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Y son oportunidades únicas para que usted y yo podamos adorar más a Dios con mayor intensidad y es más, y conocerlo de primera mano y de manera especial para saber que Él es suficiente para nuestras vidas, ¿sí? Que Dios es suficiente para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos leído pasajes como no tengas temor, yo estoy contigo, aunque andes por valle de sombra de muerte, tú estarás allí conmigo, ¿verdad? Tus alas me cubrirán, estaré bajo la sombra tuya. Y cosas así por el estilo, y las recitamos, las decimos, las oramos, las declaramos, pero muchas veces no las creemos. Por eso Dios permite que las pruebas prueben qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Prueben qué es lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si yo le diera a mi esposa una tarjeta de crédito ilimitada, ¿sí? Imagínese, ¿sí sabe usted lo que es ilimitada? Pues que no tiene límite de gasto, ¿verdad? O sea, puede gastar todo lo que quiera. Pero ¿sabe por qué se la daría a mi esposa? Porque sé que mi esposa es muy administrada. Dios siempre nos va a bendecir cuando haya visto que nosotros somos responsables con lo que ya nos ha dado. Y la pregunta es, ¿qué tan responsable es usted con las bendiciones que ya Dios le ha dado? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios porque Él nos ha dado salud? ¿Sí? ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Ok, ahora, si le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado salud, ¿qué tan responsables somos con esa salud que Dios nos ha dado? Pregunta, ¿cuántos siguen tomando coca? Pues no, ¿qué tan responsables con su salud? ¿Cuántos siguen comiendo en exceso grasas, azúcares? ¿A cuánto les encanta la comida chatarra? O sea, tenemos que ser responsables con aquello que Dios nos ha dado. Mire, por ejemplo, la palabra de Dios dice para los hombres, el que haya esposa, haya el bien y la buena voluntad de Dios está con él. Ahora pregunto, ¿cuántos hombres somos responsables con nuestra esposa? Dice la palabra de Dios que debemos de cuidarla como Cristo cuida a la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Así dice. Ahora yo pregunto, hermanas, las que tienen un esposo, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes son responsables con ese don, verdad? Con ese regalo, o sea que ni se lo merecen, pero que Dios se los ha dado, ¿sí? Dios se los ha dado. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que la que tiene esposo se sujeta ¿a quién? A su esposo. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que mire, cuando vienen las pruebas a nosotros, ¿cómo vamos a responder? Veamos lo que dice Santiago, ¿verdad? Porque Santiago aquí nos da, ¿verdad?, una cátedra, no solo literaria, sino de sabiduría para que podamos comprender esto. Primera cosa, ¿verdad? Leamos lo que dice los versículos 2 al 4, por favor. Bueno, ahí tenemos el 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse
con diversas pruebas. Verso 3. Pues ya saben que la prueba de su fe, ¿qué produce, hermanos? Constancia, ¿verdad? En su palabra, en la versión 60 dice paciencia. Verso 4. Dice, y la constancia o la paciencia debe llevar a feliz término que la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que el primer punto, ¿verdad?, sobre el cual vamos a meditar es que cuando se presenta una prueba en nuestra vida, la primera respuesta que nosotros tenemos que dar es responder a esa prueba con gozo, ¿verdad? Decía yo hace un instante, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, verdad, en su lógica se goza o se alegra cuando está pasando por problemas? ¿A quién le da risa, verdad, cuando acaba de llegar el recibo de la luz y es más, hasta le están cobrando más de lo que normalmente usted paga? Pues a nadie. O cuando el doctor nos acaba de dar un diagnóstico, verdad, no muy grato, nadie se alegra por el hecho de que el doctor diga, es que está enfermo, verdad, es que tiene usted esto, es que tiene usted esclerosis múltiple. Nadie se alegra por ese tipo de situaciones. Sí. A ver, papás, ¿a cuántos de ustedes les daría gusto, verdad, que de repente su hija llegara, le dijera, papá, ¿qué crees? Estoy embarazada. Bueno, si ya está casada, qué bueno, ¿verdad? O sea, es lógico. Pero si no lo está, o que de repente el hijo llegue, ¿verdad, mamás? Porque las mamás luego dicen, ay, no es que mi hijo no, ¿verdad? Es mi campeón. Y que el hijo de repente llegara, ¿verdad? Y les dijera, mamá, ¿qué crees? Acabo de embarazar a una muchacha y no sé qué hacer. Pues si eras bueno para embarazarla, ¿cómo que no sabes ahora qué hacer? ¿Sí me entiende? O sea, nadie se alegra por ese tipo de situaciones. ¿Sí? Nadie se alegra por ese tipo de acontecimientos. Y es que mire, dice la palabra de Dios que cada prueba tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Pues al hacer eso, escúchelo bien, Dios nos quiere llevar hacia una madurez espiritual. ¿Sí? Dios nos quiere llevar hacia una madurez espiritual. Ahora déjeme decirle esta frase, ¿verdad? El Dios, escúchelo bien, el Dios en el cual usted ha creído, el Dios que le ha dado salvación, el Dios por el cual estamos reunidos en esta tarde, el Dios que le ha sanado, que le ha prosperado, que le ha bendecido, ese mismo Dios es el que se encarga de orquestar, escúchelo bien, de orquestar las pruebas que siempre van a tener un buen propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cada prueba de diagnóstico que se hace para un alumno de nuevo ingreso es con la finalidad de ver qué tan capaz, qué tan preparado viene, ¿sí?, de su anterior preparación académica. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, todavía batallan con las tablas de multiplicar? No levante la mano, pero ¿cuántos batallan todavía con las tablas de multiplicar? ¿Cuántos batallan, por ejemplo, a la hora de escribir algo? ¿Sí? Que de repente no saben si lleva C, lleva S o lleva Z, porque a veces escribimos palabras con C que deberían llevar S y terminamos escribiéndolas con Z. ¿O cuántos batallan todavía con distinguir, verdad, qué palabras llevan la doble L o la Y? ¿O qué palabras sí llevan H o qué palabras no llevan H? ¿Me entiende? O sea, todavía si con esas cosas, ¿verdad?, que supuestamente aprendimos desde la primaria, batallamos, ahora imagínense. Entonces, Dios es el orquestador de todas esas pruebas. Cada prueba, escúchelo bien, cada prueba, imagínense que es como ir al gimnasio. ¿Qué va a hacer usted cuando va al gimnasio? Pues va a entrenarse. Va a entrenar sus músculos. Es como aquel que va a correr a una pista, como aquel que se monta en una bicicleta y comienza, ¿verdad?, a recorrer cierta cantidad de kilómetros. Va a ejercitarse, va a preparar sus músculos, va a preparar su cuerpo. ¿Para qué? Para poder tener destreza, para poder tener condición, para que sus músculos no se atrofien. Si usted, por ejemplo, no usa un músculo de su cuerpo, ¿sabe qué pasa? Ese músculo se comienza a atrofiar. Y al atrofiarse, ya después usted no va a poder hacer un uso correcto de ese músculo. Lo mismo pasa, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro caminar cristiano.
Cuando de repente nos confiamos a que todo va bien, a que el Señor nos ha bendecido, a que todo va caminando perfectamente bien, ¿sabe qué pasa? Disminuimos nuestro tiempo de orar. Disminuimos nuestro tiempo de leer la palabra de Dios. Disminuimos nuestro tiempo de reunirnos en la congregación. ¿Por qué? Pues es que me está yendo bien, estoy tranquilo, estoy bien con mi familia, mis hijos están bien. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a comenzar a orquestar una prueba o varias pruebas para que usted pueda ver si ha crecido o simple y sencillamente, ¿verdad?, se ha estancado. Así que cada prueba que el Señor nos pone es una buena oportunidad para ver qué tanto nos hemos desarrollado. ¿Sabe? El músculo más importante que tenemos que trabajar en nosotros no son nuestros brazos, no son nuestras piernas, no es nuestro pecho o nuestra espalda. No, el músculo más importante que tenemos que ejercitar en nuestro cuerpo es la fe. Ese es el músculo más importante. Porque la Biblia dice que usted y yo no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos. ¿Sí? Caminamos por lo que creemos. Y cuando dejamos de creer, cuando dejamos de tener fe, ¿sabe qué pasa? Nos limitamos solamente a lo que podemos sentir, a lo que podemos tocar y a lo que podemos ver. Y nos olvidamos de que Dios dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Sí? Empezamos a confiar más en nuestros talentos. Empezamos a confiar más en lo que tenemos, ya sea en la cartera o en el bolso. Empezamos a confiar más en nuestras capacidades y en nuestros talentos. Y dejamos de creer en Dios, que es todopoderoso para hacer todas las cosas. Por eso es necesario, hermanos, que esas pruebas vengan para que nuestra fe se ejercite. ¿Sí? Mire, quiero concluir este primer punto. Cuando el músculo de nuestra fe se hace más fuerte y aprendemos a ser más pacientes, que es lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que recapitulo: cuando el músculo de nuestra fe se hace más fuerte y aprendemos a ser más pacientes y a estar más gozosos en el Dios que nos ama, entonces estamos preparados para pasar esta primera etapa. ¿Sí? ¿Cómo respondemos? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante las pruebas en nuestro caminar como cristianos? Pues lo primero, o la primera respuesta que debería ser, tenemos que responder con gozo, hermanos. ¿Sí? Segunda cosa, cuando una prueba se presenta en nuestra vida, dice el apóstol Santiago que tenemos que responder con sabiduría. Si al responder con gozo, el gozo va a producir paciencia en nosotros, ¿sí? Yo no sé cómo se ha sentido cuando a lo mejor tenga usted que asistir al Seguro Social o al ISSSTE y que de repente tiene usted que llegar desde muy temprano, ¿verdad? Y esperar a que le toque turno. Yo no sé cómo se ha sentido. Si se siente contento de tener que esperar, porque casi la mayoría de nosotros hoy como seres humanos cada vez estamos siendo menos pacientes y somos más intolerantes. ¿Has escuchado esa palabra? Estamos dejando de ser pacientes y nos estamos volviendo más intolerantes. Por ejemplo, si usted tiene un negocio propio, ¿ha visto de repente cuando llegan sus clientes? ¿Cómo llegan? Como que luego quisieran que ya usted los estuviera esperando, ¿verdad? Y ya casi les estuviera dando las cosas en la mano, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso? Fíjese, a mí en mi trabajo, luego me pasa, ¿verdad? Quedo con un cliente a tal hora, me esfuerzo por llegar a esa hora, y cuando llego el cliente dice: ¿ya vio usted lo que tiene el equipo? Le digo: oiga, si todavía ni lo reviso. ¿Ya sabe usted cuánto va a costar? Pero si todavía ni siquiera pregunto en la refaccionaria. Hoy en día la gente se ha vuelto más intolerante, más impaciente. ¿Sabe qué? Quieren las cosas así, rápido. Sí, así las quieren. Entonces, la segunda cosa, o la segunda respuesta
que nosotros tenemos que dar cuando se presentan diversas pruebas a nuestra vida es que tenemos que responder pidiéndole a Dios sabiduría. Veamos qué dice en los versículos 5 al 8, ¿verdad? Vamos a leerlos. Dice, si alguno de ustedes, escúchelo bien, como dice el apóstol, si a alguno de ustedes les falta ¿qué? Sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela, hermanos? A Dios. Pero ¿por qué la sabiduría tenemos que pedírsela a Dios? Porque mire, el conocimiento, escúchelo bien, el conocimiento, usted y yo lo podemos adquirir a través de leer la Biblia, a través de leer libros, a través de prepararnos, ¿verdad? Académicamente, podemos obtener conocimiento. Es más, podemos obtener inteligencia. Pero la sabiduría, escúchelo bien, la sabiduría solamente viene de Dios. Solo Dios nos puede hacer sabios. ¿Sí? Por eso dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y qué hará Dios? Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, ¿sin qué? Sin menospreciar a nadie. O sea, Dios no hace acepción de personas. Verso siguiente. Pero que pida con fe. Y aquí está nuevamente este ingrediente. Dice, ¿pida con qué? Con fe. O sea, Dios no nos va a dar así como, mira, estos son los pasos para que seas sabio. No. La sabiduría se la tenemos que pedir a Dios, pero tenemos que tener fe en que Dios nos la va a dar, dice. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es semejante a ¿qué? Pues a las olas del mar. Dice que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Siguiente versículo. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, ¿verdad? Y mire, y esto lo compartí hace tiempo, ¿verdad? Creo que fue hace 2 años. ¿Sí? Pero cuando estuve hablando acerca de la oración, decía yo algo bien importante. ¿Cuántos hemos orado hasta recibir una respuesta de parte de Dios? Y decía yo esto porque sabe que normalmente nosotros como cristianos oramos y estamos orando un día y oramos al siguiente día, pedimos la misma cosa y oramos durante una semana y algunos más, ¿verdad? Oran durante 15 días por la misma situación y otros oran un mes. Pero a veces cuando no vemos la respuesta, ¿sabe qué hacemos? Ya voy a dejar de orar por eso. Y dejamos de orar, ¿cierto o no? Jesús dijo algo. Él dijo que cuando nosotros oremos, y puso de ejemplo una parábola, dice que seamos semejantes a una mujer viuda. Y esa mujer viuda vivía en una ciudad donde había un juez que era muy injusto, que dice que no tenía ni temor de hombre ni temor de Dios. Pero ¿sabe qué hacía esta mujer? Dice que todos los días, día y noche, iba y le tocaba al juez en la puerta de su casa y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y la pregunta es, ¿y le respondía al juez? No le respondía porque el juez no tenía ni temor de hombre ni temor de Dios. Pero dice que un día el juez, o sea, le colmó la paciencia esta mujer por ser tan insistente. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? Le voy a hacer justicia a esta mujer porque ya me tiene harto. Y entonces Jesús usó ese ejemplo para decirnos que cuando usted y yo oremos, seamos así, persistentes, perseverantes. ¿Hasta qué? Hasta que veamos una respuesta. ¿Sí? Hasta que veamos una respuesta. Pero por eso Santiago nos dice eso, ¿verdad? Que aquel que duda, o sea, el que no tiene fe, pues es semejante a una ola del mar que es aventada por el viento de un lado a otro. Y dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Verso 8. Es indeciso, escúchelo bien, e inconstante en todo lo que hace. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Yo le voy a decir algo, es muy personal, o sea, no quiero que nadie se lo tome a pecho, ¿sí? Pero es muy personal. Yo creo que cuando empezamos algo, hermanos, tenemos que proseguir hasta terminarlo.
Tenemos que proseguir hasta terminarlo. Y eso obviamente usted inclúyalo, ¿verdad? Bueno, yo lo digo así personalmente, inclúyalo en todas las cosas. Por ejemplo, si usted, ¿verdad? Vamos a verlo así. Si usted se emplea, no se salga de ese trabajo a menos que lo corran. Ay, pastor, pero es que las condiciones laborales son muy complicadas. Miren, casi en la mayoría de los trabajos las condiciones laborales son complicadísimas. No hay un trabajo así que diga uno, ay, no, pues es que este trabajo lo disfruto bastante, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo me llevo súper bien con ellos, ¿verdad? Aquí no hay grilla, no, aquí se respira un ambiente laboral muy hermoso, ¿verdad? O sea, es raro que uno encuentre un trabajo así. Si a veces uno siendo su propio patrón, o sea, yo lo digo así, si uno siendo su propio patrón, uno tiene que adecuarse a horarios y a tiempos, porque si no, ¿sabe qué pasa? Los clientes después dejan de confiar en uno, ¿sí o no? Entonces uno tiene que ser una persona firme, de convicciones, una persona dispuesta a ¿qué? A concluir las cosas hasta el final. Mire, yo por ejemplo lo veo hoy con nuestra hija. Ella ya está a escasos meses de recibir su título universitario, ¿sí? A escasos meses ya. ¿Y sabe cómo me siento? Mi esposa y yo nos sentimos contentos de ¿qué? De que está por fin culminando una carrera como profesionista. Ahora pregúnteme si no nos ha costado. Claro que nos ha costado, porque cuando ella estudia pareciera que nosotros también estamos estudiando, porque nos tenemos que parar temprano, hay que llevarla a la escuela, hay que comprarle los libros que necesita, el material que necesita, o sea, prácticamente nosotros estamos estudiando con ella. Y ahorita que ya está en la recta final, ¿sabe cómo nos sentimos? Orgullosos, contentos, felices. ¿Sí? Ya está terminando. Ahora sí, por fin, en verdad, se va a poner a trabajar. Y nos va a decir, papi, mami, ¿saben qué? Hoy yo los voy a invitar a comer. Escojan el lugar a donde quieran comer. Lea, hija, cuando nos digas eso, voy a llegar al restaurante y le voy a decir al mesero, ¿sabe qué? Tráigame el platillo más caro que tenga aquí. Pero ¿sabe qué pasa? Sentimos en nuestro corazón que orgullo de saber que por fin está culminando algo que empezó y que ya está en la recta final. Y así cada uno de nosotros. Imagínense nada más cómo nos vamos a sentir el día que el Señor venga por nosotros, evalúe nuestra vida como cristianos y nos diga, bien, buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, va a ser maravilloso, o sea, va a ser sublime, va a ser algo tan satisfactorio que todo lo demás no me importa, me importa lo que tú me digas. ¿Sí? O sea, eso es lo más relevante. Pero lo que nos tenemos que, o lo que tenemos que meditar en esta hora, es que muchas veces cuando no respondemos con sabiduría, ¿sí? Cuando no respondemos con sabiduría, hacemos que la prueba sea mucho más difícil en nuestras vidas. Mire, las pruebas no solo exponen nuestra debilidad, escúchelo bien, sino también exponen nuestra necedad, es decir, lo poco que vemos la vida conforme a la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted frases como esas que dicen, es que de que te montas en tu macho, no hay quien te baje? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted frases como esas? O sea, es que de que se te mete una cosa en la cabeza, no hay quien te haga cambiar de parecer. Y sabe, cada ocasión en la cual Dios permite que pasemos una prueba, es una ocasión para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Sabe? Cuando usted y yo oramos a Dios y le decimos, Señor, mira, yo no sé cómo responder ante esta situación, dame sabiduría. ¿Sabe qué hace Dios? Él se complace, se deleita en responder. ¿Sí? Se deleita en responder. Fíjese, la sabiduría, como decía hace un instante, no es conocimiento intelectual. No. La sabiduría es la capacidad, y tome nota, ¿verdad? Y si no, vuelva a ver esta transmisión.
Pero la sabiduría es la capacidad para aplicar todo lo que hemos aprendido en toda circunstancia, ¿verdad? Es la capacidad de poder aplicar todo lo que hemos aprendido en toda circunstancia. Ahora mire, algunos de ustedes al menos ya tienen 10 años de conocer del Señor. ¿Sí? Digo, al menos 10 años. Ya con 10 años de conocer del Señor, hermanos, ya es tiempo de que apliquemos eso que hemos aprendido a través de los años. Es más, aún incluso el que tiene tal vez solo un año de conocer del Señor, ya es para que vaya aplicando todo lo que ya aprendió en ese año. Yo no sé, ¿verdad? Si usted a través del discipulado que estamos llevando a cabo está aprendiendo. Pregunto, ¿está aprendiendo usted algo, hermano? Pues es tiempo de que lo pongamos en práctica. ¿Sí? Eso que estamos aprendiendo vamos a ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que seamos mejores cristianos. ¿Sí? Para que seamos mejores hijos. Como decía hace un momento, mamás, ¿a poco no quieren que sus hijos, verdad, un día de estos, verdad, digan, oye mamá, ya no trabajes tanto, a ver, presta para acá esas manitas? Y que de repente, mira, arréglate que te voy a llevar a tal lado, ¿verdad? A ver, mamá, ¿no les gustaría eso escuchar de sus hijos? O que de repente, ¿verdad? Les dijera, mira mamá, a ver, ven, te voy a llevar al centro comercial, ¿qué se te antoja? ¿Qué quieres que te compre? No que nosotros siempre somos los que compramos, ¿verdad? Que hay que comprar tenis, que ya no tiene zapatos, que le hace falta ya un vestido, etcétera, etcétera. Pero que ahora usted, ¿verdad?, sea la privilegiada. ¿Sí? Y que sus hijos la puedan consentir. ¿Cómo se sentiría? Pues bien, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad?, que a la gorra ni quien le corra. Luego cuando nos invitan a algún lado, ¿verdad?, le digo a mi esposa, le digo, híjole, esto es como me gusta. Y dice, ¿cómo? Pues de a gratis. ¿A quién no le gustan las cosas así? Entonces, mire, concluyo este segundo punto. La sabiduría es la que hará la diferencia entre si afrontáramos las pruebas como alguien que simplemente conoce sobre Dios o si las afrontáramos como alguien que conoce a Dios, temiéndole y aplicando su palabra en el día a día. Vuelvo a repetirlo. La sabiduría es lo que hará la diferencia entre si afrontamos las pruebas como alguien que simplemente conoce sobre Dios o si las afrontamos como alguien que conoce a Dios, temiéndole y aplicando su palabra en el día a día. ¿Sí? Mire, hay veces, fíjese, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Espero no ofender a nadie. Pero mire, por ejemplo, cuando fallece una persona, ¿sí? Por cierto, esta semana, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar allá con los miembros del pastor Juan, ¿sí? Y bueno, ya al final le doy una buena noticia, ¿verdad? Pero se la dejo para el final, ¿sí? Pero tuve la oportunidad de estar con los miembros del pastor Juan, porque uno de sus miembros falleció, ¿sí? Y la hermana que está ahorita como responsable de la congregación, ¿verdad?, me llamó por teléfono y me pidió de favor que les pudiera apoyar, ¿sí? Y al estar ahí con ellos, ¿verdad?, pude ver en el rostro de los que eran cristianos, porque no todos eran cristianos, pero pude ver en el rostro de los que eran cristianos, de los familiares de este hermano que murió, la paz y la esperanza que hay en el corazón de un cristiano cuando sabe que una persona ha fallecido, pero que no está ahí, que ahí en el ataúd solamente está el envase, o sea, el depósito donde estaba en vida, pero que ahora él está en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Y uno puede ver en los ojos, en los rostros de esas personas, esa esperanza y ese gozo, aunque hay un poco de tristeza, pero ese gozo de saber que ese hermano o esa hermana está en la presencia de Dios. Pero también tuve la oportunidad de ver en el rostro de personas que no conocen de Dios una incertidumbre, una duda, ¿sí?, de el hecho de tener que enfrentar la muerte. Ahora voy con esto. Nunca he alcanzado a comprender a cierta medida, ¿sí?,
El por qué cuando una persona muere, digo dentro de la religión católica, nunca he aprendido a entender o a comprender por qué a una persona después de que ha fallecido le rezan. Las conjeturas que yo me he hecho, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado. O por lo que escucho, ¿verdad? Las conjeturas que yo me hago es porque están pidiendo por el descanso de esa persona, porque están pidiendo, ¿verdad? Para que esa persona pues esté en paz, esté tranquila, aunque esa persona ya no los escucha, ¿verdad? Porque la verdad ya no los escucha. Y sabe, y a veces, o sea, los que hemos creído en Cristo, digo yo porque mis padres en un principio, ¿verdad? Se proclamaron a sí mismos ellos católicos. Y vamos a decirlo así, mi hermano y yo nacimos dentro de esa religión. Recuerdo que mi abuela paterna, mis tías, ¿verdad? Pues nos llevaban de vez en cuando a la iglesia. Pero había muchas cosas que no alcanzamos a comprender al 100%. Y a veces pasa, ¿verdad? Porque ya lo he podido comprobar ya con los años de ser cristiano. A veces pasa que esas situaciones que vivíamos en la religión católica solamente las trasladamos, pero ahora las vivimos en la religión cristiana. ¿Y por qué hablo de la religión cristiana? Porque a veces, yo no sé si a usted le pasa, que de repente tenemos algún problema, o bueno, mire, no un problema, voy a verlo así. De repente tenemos miedo de algo, ¿sí? Miedo a la oscuridad, o ay, es que me da miedo atravesar el panteón a medianoche. Pero pues si por ahí tienes que atravesar porque allá vives, ¿sí? O sea, y a veces tenemos miedo de algo y yo no sé si usted hace lo mismo que a lo mejor antes yo hacía. Comenzamos a recitar el Salmo 91. No, es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? ¿En quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y empezamos a recitar el Salmo 23. No, es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Y yo no digo que sea malo hacerlo, pero a lo que voy, ¿verdad? Y con lo que quiero cerrar este segundo punto, es que la sabiduría es entender lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Anteriormente, vuelvo a repetir, anteriormente en la religión católica, creíamos que con las vanas repeticiones de algo, la persona que estaba ahí en la tumba pues iba a estar más en paz. Sí, porque se le rezaba, ¿cierto o no? Yo he escuchado a las personas, ¿verdad? Cuando están ahí en los novenarios y dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ay, pastor, que se me hace que usted era monaguillo. No, no era monaguillo. Pero tengo buena memoria. ¿Sí? Dios te salve María. Y así, o sea, y lo repiten no sé cuántas veces, ¿verdad? No he puesto nunca bien atención, pero creo que son 7 o 9 misterios. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe cuántos misterios son? ¿A 5? Ah, yo me quedé que era más, ¿verdad? Es que escuchaba tantos misterios, ¿verdad? Y yo al final decía, no, pues esto sí es un misterio. Pero mire, así nos enseñaron y después en nuestro cristianismo, ¿sabe qué? Tratamos de hacer lo mismo. Sí, solo repetir. Pero sabe, cuando yo tengo una convicción de lo que dice la palabra de Dios, cuando yo tengo una convicción de que el Señor estará conmigo, de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno. Cuando yo tengo esa convicción, entonces yo no tengo que repetirlo, tengo que creerlo en mí y saber que Dios lo va a hacer efectivo en ese momento de mi vida. ¿Sí? Cuando yo digo que el Señor va a proveer todo lo que necesito, no necesito estar repitiendo la palabra de Dios, solo recordándole a Dios que Él lo ha prometido y que Él es fiel y lo va a cumplir. ¿Sí?
Entonces, si alguno, hermanos, y cierro este segundo punto, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque Dios está esperando que así respondamos cuando nos encontremos en una prueba. Sí. Tercera cosa, y con esto concluyo. ¿Ya me acabé la hora o apenas qué horas son? Allá dice son las 12, ¿no? ¿O la 1? ¿La 1? Ok. Bueno. Tercero y último, ¿verdad? Y aquí concluyo. Perdón, es que luego me apasiono, hermanos, con esto y quisiera ser más breve, pero a veces no puedo. Fíjese. La tercera respuesta que nosotros tenemos que dar cuando enfrentamos una prueba es que tenemos que responder atesorando lo eterno. ¿Qué quiero decir con atesorar lo eterno? Mire, un error común que cometemos los seres humanos es suponer que las pruebas solo se tratan de circunstancias adversas. O sea, por ejemplo, una enfermedad, una crisis económica, la pérdida de un familiar. Pero el apóstol Santiago nos confronta con esta idea al mostrarnos que cuando se habla de pruebas se refiere a momentos de prosperidad y ¿qué cree? Y aparente éxito. ¿Sabía usted que cuando también Dios nos da es una prueba para nosotros? ¿Sí? ¿Sabía usted que cuando Dios nos da o nos prospera es una prueba para nosotros? ¿Por qué es una prueba? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Escúchelo bien, muchas veces decimos, Señor, es que si tú me dieras, yo haría esto. Yo daría esto para la iglesia. ¿Sí? No, Señor, mira, si tú me das esa herencia de ese tío, ¿verdad? Que se falleció allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y que dejó una fortuna en dólares. No, yo hasta le compro un carro nuevo al pastor. ¿Sí, ¿sí o no? O sea, hacemos nuestros sueños e imaginaciones acá en nuestra mente y le prometemos a Dios un montón de cosas. Pero la prueba viene cuando Dios nos da eso y está esperando a ver cómo respondemos nosotros. ¿Sí? Porque las pruebas no solamente es cuando la cosa se pone difícil. La prueba también es cuando ¿qué? Cuando nos está yendo bien en la vida. ¿Cómo se sintió usted cuando empezó un negocio y el negocio no jalaba? ¿Cómo se sentía usted? Pues triste, frustrado, ¿no? Usted preparaba sus cosas, ¿verdad? Lo que iba a vender o iba y compraba su mercancía y lo exhibía, ¿verdad? Y usted estaba animado de que la gente entrara y viera y comprara y se acabara todo, ¿cierto o no? Pero ¿cómo se sentía cuando de repente, ¿verdad? Usted tenía todo preparado, ya había puesto ahí, ¿verdad? Toda la carne para los tacos, ya tenía todo listo, las salsas y eso, y de repente no llega ningún cliente. ¿Cómo se siente? Pues triste, frustrado, ¿no? Impotente. ¿Cómo, verdad? Si yo me esforcé, ¿verdad? Puse de la mejor materia prima. Bueno, mire, cuando hay momentos como esos, clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, prospérame, mándame a los clientes. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios los manda, Dios prospera, Dios respalda. Pero después viene la prueba para que cuando a usted le esté yendo bien, ¿cómo va a responder? ¿Sí? ¿Cómo va a responder? Mire, le voy a platicar una anécdota. Había un hombre en un pueblito que se dedicaba a transportar cosas de un pueblo más grande a un poblado más pequeño. Usted normalmente sabe que en los poblados pequeños, pues a veces se carece de muchas cosas y a veces en las ciudades más grandes hay gente que se surte y lleva muchas cosas de la ciudad grande al pueblo más pequeño, ¿verdad? Entonces este hombre tenía una burra y esa burra la usaba para poder ir a comprar mercancía a ese pueblo grande o a esa ciudad y traer esa mercancía a su pequeño poblado y venderla. Este hombre era cristiano y un día le dijo al Señor, ¿verdad? Señor, si tú me ayudaras, si tú me prosperaras, ¿sí? Yo te voy a servir, yo te voy a honrar con todo lo que tengo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le respondió. Después ya no solamente tenía una burra, tenía 7 burras. ¿Sí? Y cada vez que iba, ¿verdad?, a la ciudad, compraba y traía más mercancía y la vendía toda.
Y empezó a prosperar aquel hombre. Llegó un día en que vio que iba tan bien el negocio que dijo: Señor, ya no voy a poder ir el domingo a la iglesia porque el domingo es el día que más vendo. Y ya no voy a poder ir a la iglesia. Y dice la anécdota que ese día, cuando el hombre venía de regreso, venía muy cargado de allá de la ciudad, con las burras llenas de mercancía. Sí. Para llegar a su pueblo tenía que atravesar un pequeño río. Y cuando ese hombre venía con las burras bien cargadas de mercancía, dicen que se soltó un aguacero en la parte más alta de la montaña. El río se creció. Y cuando el hombre iba pasando con las burras por el río arrastró a las burras con toda la mercancía. Y la pérdida fue muy grande para ese hombre. Ese hombre enojado, molesto, ¿verdad? Volteó su mirada al cielo y le dijo a Dios: ¿qué te he hecho para que me pase esto? ¿Qué te he hecho? Y usted sabe cómo es Dios. Dios, de manera amorosa y amable, ¿verdad?, le respondió. Dice: yo te prosperé porque tú me prometiste que me ibas a honrar. Dice: pero ahora me doy cuenta que el hecho de que yo te haya prosperado era un motivo, ¿para qué? Para que tú te olvidaras de mí. Dice: así que es necesario que tú entiendas que de mí vienen todas las cosas. Aquel hombre entendió la lección. Y bueno, y la historia termina feliz, ¿verdad? Aprendió él cómo eran las cosas. Y ya después Dios no solamente lo prosperó dándole más burra, no, ya después eran camionetas. Sí, camionetas de mercancía que llegaban a su poblado, ¿verdad? ¿Saben? Muchas veces Dios, hermanos, y yo esto aprendo de esta anécdota, muchas veces Dios nos da lo material, porque Dios es bueno. O sea, Dios nos da lo material, nos da trabajo, nos prospera en nuestro negocio, nos ayuda en muchas cosas. ¿Sí? Pero Dios quiere que tengamos claro, nuestra mirada no está en lo que vemos o en lo que sentimos o en lo que tocamos. Nuestra mirada debe de estar puesta en lo eterno. ¿Sí? Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. Y mire, cada circunstancia en nuestra vida, adversa o favorable, va a sacar a relucir en cierta medida lo que hay en nuestro corazón y nos llevará a crecer hacia una dirección. Podemos crecer en sabiduría y humildad delante de Dios, o seguiremos cultivando nuestro orgullo y necedad. Veamos qué dice el versículo 9 de Santiago. Dice: el hermano de condición humilde, escuche bien, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso ¿de qué? De su alta dignidad. Verso 10. Y el rico de su humilde condición. El rico pasará como ¿qué? Como la flor del campo. Verso 11. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Miren, hermanos, normalmente una persona rica, y digo rica en todo sentido, no solo rica materialmente, sino rica en todo sentido, es una persona que probablemente empezó desde abajo y sabe lo que cuesta llegar hasta arriba. Hace años, ¿verdad? Usted ha de haber visto esa novela que se llamaba El Premio Mayor. Una persona de humilde condición de repente se saca el premio de la lotería, y ya que sacó el premio de la lotería, ¿qué hacía? Despilfarraba su dinero, compraba cosas innecesarias. Cuando era pobre, él era fiel a su mujer, y una vez que fue rico, ¿verdad?, ya hasta tenía otras 2 mujeres más. ¿Se da cuenta cómo las riquezas, o sea, también ponen una prueba sobre nuestra vida? Un buen trabajo pone una prueba sobre nuestra vida. Una buena posición pone una prueba sobre nuestra vida.
Por eso dice, nos regresan al verso 9, por favor. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el verso 10 dice, y el rico de su humilde condición. Hermanos, somos probados con las cosas de este mundo. Sí. Somos probados con las cosas materiales. ¿Qué tanto amamos las cosas materiales? Sí. ¿Qué es lo que más ama? A lo mejor las hermanas aman mucho sus zapatos, ¿verdad? Ay, pastor, no es que mis zapatos, ¿verdad? ¿Cómo los quiero? O a lo mejor, hermanas, ustedes aman demasiado a sus hijos. No es que todo puede pasarme menos que les pase algo a mis hijos. Miren, nuestro amor debe estar centrado en una sola persona y ese es Dios. ¿Sí? Ahí debe de estar centrado nuestro amor. Todo lo demás es secundario. Así que concluyo este tercer y último punto. Cuando estamos en una crisis económica, podemos escoger afanarnos en ella e idolatrar el dinero creyendo que esa es nuestra mayor necesidad. Pero de esa manera, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a olvidar a Dios y vamos a olvidar la posición que tenemos delante de Él en Cristo. O podemos escoger mejor, gloriarnos en Dios y experimentar cómo Él es suficiente para cada uno de nosotros. Mire, cuando estamos bien económicamente, podemos correr el peligro de llenarnos de orgullo y olvidarnos de Dios y creernos autosuficientes o poner nuestra seguridad en lo que poseemos. Pero por el otro lado, podemos escoger gloriarnos en nuestra humillación, es decir, reconocer lo pasajero que somos y humillarnos ante Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Sí? O sea, podemos escoger cualquiera de las dos cosas. Podemos escoger cualquiera de las dos cosas. Así que la tercera respuesta que podemos dar ante las pruebas es atesorando lo eterno, o sea, poniendo nuestra vista en lo verdadero, en lo que va a permanecer para siempre. ¿Sí? Todo lo demás es pasajero, hermanos. Mire, se lo voy a poner tan sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día ponen sus expectativas en usar cosas de marca. ¿Sí? Por ejemplo, a los jóvenes de hoy en día yo me he dado cuenta que les gusta comprarse una camisa de marca, unos tenis de marca, un pantalón de marca, ¿sí? Hasta un teléfono de determinada marca. Y sienten que el hecho de que tengan eso les da una mayor plusvalía, un mayor valor delante de los demás. Ah, es que ya te diste cuenta, ¿verdad? Fulanito de tal trae un iPhone. Fulanita de tal se compró unos tenis de tal marca. Pero yo pregunto, fíjese nada más cómo son de pasajeras las cosas materiales de este mundo. Ahorita apenas unos meses atrás, ¿verdad? Salió el nuevo iPhone, el 13. Ahorita ya anunciaron que para finales de este año viene el 14. Y ya los que tenían el 13, ¿qué cree? Ya se sienten insatisfechos. Ay, no, es que ahora ya no quiero el 13, ahora quiero el 14. Y así se los van a llevar, ¿verdad? Porque el próximo año va a salir el 15 y después el 16, y etcétera, etcétera. Unos tenis, por ejemplo, se puede comprar unos tenis de marca. Yo no digo que sea malo, pero no debemos de poner nuestra fe y nuestras expectativas en eso, que eso nos va a dar mayor valor o mayor plusvalía. Porque esos tenis, si usted los usa constantemente, le aseguro que a los 2 años o menos ya no sirven, aunque sean de marca. O sea, las cosas materiales de este mundo, hermanos, son pasajeras, ¿sí? Temporales. Lo verdaderamente eterno es lo que está allá arriba. ¿Sí? Lo verdaderamente eterno es lo que podamos lograr en Cristo. Lo verdaderamente eterno es que vivamos aquí en este mundo una vida piadosa. Si tiene usted oportunidad de comprarse el iPhone 13, cómpreselo. Si tiene oportunidad de comprarse unos tenis de marca, cómpreselos. Pero no ponga sus esperanzas y sus expectativas en eso. Ponga sus esperanzas y su valor en Dios. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Así que
Como conclusión, ¿verdad? Dios es un Dios que prueba a su pueblo. Y eso lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. Sí. Así que, ¿cómo responderemos nosotros a Dios en nuestras pruebas? ¿Cómo responderemos, verdad? Esa es la pregunta de esta tarde y con la que quiero que se vaya. ¿Cómo vamos a responder a Dios ante las pruebas? Sí. ¿Gozosos? ¿Pidiendo sabiduría? ¿Poniendo nuestra mirada en lo eterno? ¿Cómo vamos a responder? Sí. Mire, le platico algo así, sencillo. El día de ayer, ¿verdad? Estaba platicando con un hermano y me decía este hermano, no es de esta congregación, es de otra congregación. Me decía, pastor, ¿ya se compró usted carro? Le digo, no, la verdad es que no me lo he comprado. Dice, ¿qué espera? Dice, ¿a poco le gusta andar a pie? Digo, pues no, obvio que no me gusta andar a pie. Sí. Dice, además, por su trabajo le hace falta. Le digo, claro que me hace falta. Le digo, pero ahorita estoy aprendiendo a gozarme en cualquiera que sea mi condición. Dijera Pablo, sé andar en carro, como sé también caminar. Sí. Además, mi esposa dice que de repente nos hace falta un baño de suelo. Así que es bueno. Sí, es bueno. Aparte, ¿sabe qué? Le estoy pidiendo sabiduría a Dios para hacer la compra correcta. Porque ¿sabe qué pasa a veces? A veces no, bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? A veces como hombres nos atrabancamos, ¿sí? Y podemos hacer una mala compra. Mejor hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿Sí? Hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿Sabe? Yo he aprendido algo con los años. Un buen cristiano siempre va a tratar de hacerle el bien a otro, aunque él mismo pierda. Un buen cristiano. ¿Sí? Siempre va a tratar de hacerle el bien a otro, aunque él pierda. Un mal cristiano siempre va a buscar sacar ventaja de otro que probablemente sea inocente en su manera de pensar. ¿A qué digo todo esto? Porque hoy con los años, hermanos, no digo que ya lo alcancé, pero ya Dios me ha estado haciendo más sabio. ¿Sí? Me ha estado haciendo más paciente. Me ha estado haciendo más humilde. Y todo eso, hermanos, es parte del cristianismo. Mire, si Cristo viene hoy, ahí se quedó el carro. Si Cristo viene hoy, ahí se quedó la casa. Si Cristo viene hoy, ahí se quedó la ropa, los zapatos, los viajes, todo lo que sea. Porque vamos hacia lo eterno. Lo de hoy es temporal. Ahora, yo le voy a dejar un consejo. Este consejo es mío, no digo que sea de la palabra de Dios, pero este consejo es mío. Cuando Dios le da algo y que usted sabe que viene de parte de Dios, disfrútelo. ¿Le ha dado un hijo o una hija? Disfrútelos. ¿Le ha dado nietos y nietas? Disfrútelos. ¿Le ha dado una esposa? Disfrútela. Ay, pastor, si eso es lo que quiero todos los días. Bueno, pues póngase de acuerdo y disfrútela. ¿Le ha dado un trabajo? Disfrute ese trabajo que Dios le ha dado. ¿Le ha dado un hogar? Dé gracias a Dios por ese hogar que Dios le ha dado. Aunque a lo mejor no sea el mejor o el más perfecto. ¿Sí? ¿Le ha dado la oportunidad de viajar a algún lado? Disfrútelo. ¿Sí? No se quede con eso. Aproveche todo lo bueno que de parte de Dios viene. El apóstol Santiago dice, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de él. Así que hermanos, espero con esto, ¿verdad?, haber podido contribuir un poquito a su crecimiento espiritual. A mí me ayuda mucho recordar esto y le vuelvo a repetir, para mí la epístola de Santiago es una de las epístolas que más me encantan. ¿Sí? Y más me encantan principalmente porque versos más adelante dice el apóstol Santiago, sean más oidores, pero a la vez también sean más hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Sean tardos para hablar y sean más prontos para oír. Porque a veces hablamos sin pensar. Y hay una cantidad de cosas que el apóstol Santiago aconseja
que no cabe duda, ¿verdad? A mí, le digo, vuelvo a repetir, me encanta en lo personal por lo que dice. Dice que si alguno, ¿verdad?, tiene esa falta de sabiduría, pues se la pide a Dios, que era lo que leíamos hace un instante. Además, ¿verdad?, Santiago nos dice que aquel, ¿verdad?, que tenga mayor conocimiento, mayor responsabilidad va a tener delante de Dios por lo que ha recibido. Cuando alguien me dice, híjole, es que si yo fuera el pastor, haría las cosas de esta manera. Tenga cuidado con lo que pide uno, ¿verdad? Porque a mayor responsabilidad, hermanos, bueno, o a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿verdad? Suena como a película de superhéroes, pero así es. Sí. Un gran poder conlleva eso, una gran responsabilidad. Y enseñar a otros en la palabra de Dios, hermanos, es una gran responsabilidad. Por eso trato, ¿verdad?, de darle una doctrina sana, de que pongamos todos nuestros pies sobre la tierra y reconozcamos de dónde viene todo lo que tenemos, porque viene de Dios. Amén. Pónganse de pie. Quiero orar brevemente. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos dio ahorita tregua con el calor. Yo estaba sintiendo mucho calor en la alabanza. Mire ahorita que se nubló tantito, ¿verdad? En la mañana estaba hasta lloviendo, ¿verdad? No sé cuántos fueron a la carrera. ¿Alguien fue a la carrera, hermanos? No. Y mire que le iba a mandar un aviso porque yo sí fui a correr. ¿Sí? Le iba a mandar un aviso para que ahí estuviera con su bolsita de agua, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Padre, hoy te damos gracias en esta hora. Gracias primeramente por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. Pero gracias también, Señor, porque a través del estudio de tu palabra, tú nos llevas a meditar y a entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Las pruebas, Señor, son una oportunidad que tú orquestas de tal manera para evaluar lo que hay en nuestros corazones y el crecimiento espiritual que tenemos nosotros como hijos tuyos. Padre, hoy hemos visto al menos 3 respuestas que podemos dar ante una prueba. La primera es que respondamos con gozo, con alegría, porque es una buena oportunidad para entender de que tú estás en control de todas las cosas. La segunda es que respondamos con sabiduría, porque muchas veces no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, pero tú nos puedes dar sabiduría para actuar correctamente. Y la tercera es que pongamos nuestra mirada y que atesoremos lo que es eterno y no lo que es pasajero, no lo que es temporal. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos y confiamos y creemos, Dios, que en medio de toda prueba, tú nos sacarás adelante. Ayúdanos, guíanos y dirígenos, Señor. Dirígenos por el buen camino, por la buena senda. Somos tus hijos, tus hijas, y queremos honrarte y servirte ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos despedimos, hermanos, de aquellos que están conectados a través de esta transmisión. Les invitamos, ¿verdad?, que se conecten el próximo jueves en punto de las 7 de la noche y esperamos no tener problemas técnicos más, ¿verdad? Dios les bendiga y bendiciones para ustedes.